Buenas noches. Vamos a dar inicio a la lección número 7 del curso de interpretación bíblica. La lección de hoy, siguiendo adelante ya con las reglas de interpretación, la lección 6 fue de reglas generales de interpretación. Hoy vamos a analizar las reglas específicas de interpretación. Bien. Vamos a ver hoy parábolas, proverbios y poesía. La lección parece ser corta, pero me gustaría adentrarme un poquitito, sobre todo en las parábolas. La siguiente lección, la número 8, será de epístolas, símbolos y números, donde sí nos vamos a tomar mucho más tiempo. Y la de profecía, que le vamos a dedicar una lección completa solo a eso. Bien, damos inicio entonces a la lección número 7. Reglas específicas de interpretación, particularmente empezamos con parábolas. Tal vez en un comentario general, las parábolas era la forma predilecta que tenía Jesús de enseñar. Entonces, cuando nos acercamos a ellas, están llenas de cultura de la época, están llenas de costumbres y podría ser que nosotros nos veamos en la tentación de extraer doctrina donde no la hay. Entonces, con las parábolas hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Entonces, el primer consejo es leerlas cuidadosamente y buscar paralelos si uno los encuentra. Tal vez no hay paralelos muy precisos, pero sí puede haber paralelos doctrinales. De nuevo, si no los hay, pues nos quedamos sin ellos, pero si los hay que ampliarse un poco con los paralelos que uno encuentre. Lo segundo, como les decía, hay que situarse en la época y sus costumbres. Jesús seleccionaba la parábola de acuerdo a la audiencia que él tenía. Entonces, si él tenía una audiencia de pescadores, usualmente usaba una parábola que tuviera que ver con pesca. Si él tenía una audiencia de agricultores, usaba una parábola que tuviera que ver con temas agrícolas. Él hacía eso. Tenemos que tomar en consideración que la cultura agrícola o la cultura de los pescadores o lo que fuera a usar Jesús como ejemplo en la parábola, hay que entender cómo era esa cultura en la época de Jesús. Porque podría ser que en nuestra época fuera distinto. Y las parábolas hay que entenderlas y situarlas en los tiempos de Jesús. También hay que tener muy claras cuáles eran las costumbres del pueblo de Israel en esos temas en que el Señor cita, los temas que cita en las parábolas. Porque además de la época, habían costumbres muy particulares del pueblo de Israel. Entonces sí hay que hacer una exégesis profunda. Las parábolas nos llaman a ser exegéticos. También es muy importante identificar a quién le está dirigiendo el Señor la parábola, o lo que hemos llamado la audiencia primaria. Ahora vamos a ver un ejemplo donde aplicamos todas estas cosas. ¿Por qué es importante la audiencia primaria? Porque usualmente la parábola es precedida por una situación que el Señor presentó o presenció. Y entonces la parábola viene a resolver o a enseñar tal situación. Entonces, la audiencia primaria, ¿a quién le está dirigiendo él la enseñanza o el mensaje?
es sumamente importante para entender la parábola. Además, como la parábola es una historia que el Señor cuenta, hay que identificar, una vez que leímos toda la parábola, cuál es la verdad principal que se está enseñando allí, que se ilustra o se resalta, porque la parábola está llena de rasgos, llena de detalles primarios y secundarios, y no podemos confundir lo principal con lo accesorio. Hay que enfocarse en los rasgos principales de la parábola. Y es muy tentador, si uno ya hizo su investigación y ya está situado en el siglo I y ya está situado en la Palestina de Jesús, es muy tentador quedarse en los detalles y quedarse en la periferia de la parábola. Los detalles siempre deben apuntar a la idea principal. La idea principal nunca se nos debe perder cuando estamos haciendo una interpretación de una parábola. Y recordemos que la parábola sirve para ilustrar una doctrina, no para fijarla. Probablemente antes Jesús ya había hablado de esa doctrina y ahora la ilustra, usa una suerte de analogía para ilustrar una doctrina. Tenemos la famosa parábola de Lucas 8, 4, 15, la del sembrador. Y les tengo ahí también, cuando ustedes bajen la presentación, los estudios bíblicos de unánimes de las parábolas. Ahí arranca con el primero, que es introducción a las parábolas. Y hay un estudio por cada parábola de Jesús. Creo que son 32 estudios o 34 estudios, porque se han identificado esa cantidad de parábolas. Y los estudios profundizan en cada una de ellas. Pero antes de avanzar, me gustaría ilustrar lo que hemos dicho hoy, hablando de la parábola la que yo le llamo la parábola del padre amoroso y no del hijo pródigo. En las Biblias nuestras se pone como un encabezado antes de esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Y es conocida en el mundo entero y en la historia como la parábola del hijo pródigo. A mí me parece que eso es un error porque el rasgo principal y la verdad principal que la parábola enseña no es el arrepentimiento del hijo, sino el amor del padre. Entonces, el solo título que le ponen los traductores, ¿verdad? Porque eso no está en el texto bíblico. El texto bíblico no dice cómo es que la parábola del hijo pródigo. Lo que dice es que el Señor enseña la parábola ya, ¿verdad? Son los traductores los que para ayudarnos a nosotros a entender les ponen esos encabezados. Los traductores le han puesto la parábola del hijo pródigo. Pero veamos, usando esa misma parábola, temas relacionados con ella en cuanto a estos consejos para la interpretación. Primero, hay que leer cuidadosamente la parábola que trata del hijo que reclama su herencia. Se va con la herencia a un país lejano, un país no judío, y ahora les explico la razón por la cual no es judío. Allí malgasta todo su dinero, termina trabajando para otros. ¿Y qué termina haciendo para otros? Cuidando los cerdos. Por eso es que uno afirma que no es judío, porque el cerdo era un animal inmundo para el pueblo de Israel. Entonces era un judío trabajando para gentiles. Si nos situamos en esa época y sus costumbres, recordamos que en esa época los hombres usaban largas túnicas. Y en aquella época no es como nosotros que teníamos ropa interior, etcétera. Usaban ciertas cosas como ropa interior, pero ellos eran muy pulcros en cuanto a que se mostrara parte de su piel. Las sotanas eran largas, o las sotanas o las túnicas o los vestidos de ellos eran largos, y por lo tanto la gente no corría, porque no se podía correr con la túnica larga.
Y recordemos que en la parábola se nos dice que el padre, donde vio al hijo a lo lejos, salió corriendo a su encuentro. Entonces ese hombre se tuvo que subir la túnica para poder correr, mostrando así sus extremidades inferiores y cayendo en un ridículo cultural delante de los demás. Entonces, en la época y sus costumbres, vamos a entender que el padre estaba tan alegre que no le importó humillarse y caer y ser objeto de burla de todos los que lo podían ver, con tal de llegar lo más rápido posible donde estaba el hijo que se había perdido. En esa parábola, ¿cuál era la audiencia primaria? Si vemos en el contexto, o sea, el contexto inmediatamente anterior de la parábola, nos damos cuenta que la parábola, la audiencia primaria, eran los judíos, aquellos que creían que eran justos. La parábola va dirigida a ellos. Y la verdad principal que enseña la parábola no es el arrepentimiento del hijo, sino el perdón del padre y la tolerancia de este padre con el otro hijo que viene a reclamarle que él no había ido a malgastar su herencia y se lo reclama de muy mala manera. Pero en realidad, el personaje principal de la parábola, aunque nosotros podríamos creer que es el hijo que se fue y regresó, la verdad principal que se enseña aquí es el padre perdonador, el padre amoroso. Entonces es allí donde hay que enfocarse. ¿Cuáles son los rasgos principales de la parábola? Claramente, el desperdicio de los recursos del hijo, de trabajo que no fue de él, sino que fue de su padre, el que le fue muy mal, el que tuvo que regresar en arrepentimiento, pero vean qué interesante, si le hubiera ido bien, no regresa. Regresa porque le fue mal. Y se encuentra con el personaje principal que lejos de recriminarlo, lo abraza, lo recibe y hace fiesta. ¿Okay? Ahora, allí está lleno de detalles. La parábola inclusive nos dice cuál era la comida de los cerdos y que entonces el muchacho este que alimentaba a los cerdos tenía que comer de eso mismo. Esa comida en buen costarricense era guavas. No sé si alguno de ustedes no conoce las guavas. Uno de chiquillo sabía que eran las guavas, que eran como unas vainas muy largas, adentro con unas semillas, con unas cositas blancas dulces, como peluditas, como una pielcita peludita. Eh, y uno se puede enfocar cuando uno está interpretando la parábola en detalles pequeñitos de qué será la guava y si uno queda como explicando la guava y se le olvida que la parábola no trata de la guava, ¿verdad? Pero entonces hay que hablar de los detalles, pero no hay que detenerse en ellos, ¿verdad? Y recordemos que después de cada interpretación, uno tiene que llegar a una conclusión. Y la parábola sirve para ilustrar una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que ilustra la parábola de el hijo pródigo? El padre perdonador, que perdona al hijo que se arrepiente. El padre que se quedó esperando a que el hijo regresara porque tenía la esperanza de su regreso y una vez que regresa, lo perdona y hace fiesta. Pero ahí no termina la historia. Jesús pudo haber terminado la parábola allí. Jesús amplió aquello, porque en adición había otra audiencia, aparte de los fariseos, que habían prostitutas y habían publicanos y había otro tipo de gentes allí. Entonces uno diría, la parábola hubiera estado completa en el momento que el padre recibe al hijo y hace fiesta, y entonces queda muy claro el detalle principal de que el padre es perdonador, de que lo recibe con los brazos abiertos, de que se olvida de que el otro pecó y lo restituye en su familia. Eso está muy bien para las prostitutas y los publicanos, pero también había fariseos. Entonces Jesús no termina la parábola allí, la continúa. Y el otro pedacito de la parábola tiene que ver con el hermano que viene y dice, ¿por qué le estás haciendo fiesta a este malagradecido? Yo que siempre he estado aquí, siempre te he cumplido. Y empieza el Señor a describir a los fariseos en la persona del otro hermano. Entonces ya vamos entendiendo
la parábola en todo su esplendor. Entonces ahí les dejo para que interpreten la parábola del sembrador. La del sembrador, a diferencia del resto de las parábolas, Jesús mismo la interpretó. Y esa parábola tiene un agregado, creo que es en el paralelo de Marcos, si no me equivoco, tiene un agregado que estorba muchísimo cuando se lee y que toca un elemento doctrinal que ha dividido a los teólogos cristianos desde los tiempos de San Agustín de Hipona, allá por el siglo IV. Y es que el Señor, después de hablar de la parábola del sembrador, y eso se los voy a dejar como tarea, y cuando de hoy en 8, por favor, antes de empezar la lección, comentamos eso un poquito. Antes de interpretar la parábola, los discípulos le dicen al Señor, Señor, pero ¿por qué hablas tan enredado? Es que no cuesta entenderte, no se te entiende. Y el Señor se volvió y les dijo, es que yo hablo así para que no entiendan. Porque si entienden, se arrepienten y hay que salvarlos. Entonces, uno podría decir, el Señor está diciendo, les hablo enredado a ellos para que no entiendan. Porque se entienden, se salvan. Y se vuelve donde ellos se le dicen, pero a ustedes les es dado conocer los secretos del reino. Déjenme explicarles las parábolas. Entonces, eso que está insertado entre la parábola y la interpretación de la parábola que el Señor hace, ha dado pie para la famosa discusión de la elección divina. Que el Señor elige a los suyos desde antes de la fundación del mundo, los elige para salvación. Y por lo tanto, la muerte de Jesucristo en la cruz es válida para los que se salvan. Esta es todo una corriente doctrinal que arrancó en San Agustín de Hipona, después pasó por Santo Tomás de Aquino, fue una de las principales argumentos de Martín Lutero, después reinterpretado de nuevo por Juan Calvino, y en realidad ha sido histórica en la iglesia. La división empieza en los tiempos de Agustín de Hipona, cuando había un tipo que se llamaba Pelagio, que decía que pues, la gracia del Señor estaba disponible, pero no era impositiva, y eso dio pie para que años después, en épocas de Calvino, un teólogo belga llamado Jacobo Arminio sacara su doctrina del arminianismo, que tiene que ver con no hay elección divina, sino más bien lo que es un libre albedrío y depende de las personas salvarse o perderse. Esa ha sido una discusión que tiene siglos. Se las dejo allí porque sí me gustaría que investigaran sobre eso. Eso da pie para investigar, entender doctrinalmente lo que quieren decir los dos e interpretar correctamente ese texto. Entonces ahí se los dejo. Bien, eso es en cuanto a las parábolas. Después veamos Proverbios, porque Proverbios ha sido todo un tema de mala interpretación por gente que toma los proverbios como un documento doctrinal. Hay varios libros, la escritura proverbial es un estilo, lo vimos la vez pasada en los estilos literarios, pero hay que tener cuidado porque los proverbios en realidad no es el Señor elaborando promesas a su pueblo, o no es la escritura elaborando doctrina, sino más bien los proverbios lo que buscan es ser un acopio, un acervo de principios para la vida, de consejos, de principios. Contienen muchísimas figuras de lenguaje, hay símiles, hay metáforas, hay hipérboles, ¿verdad? Entonces es importantísimo cuando uno está leyendo el proverbio identificar esas figuras de lenguaje, porque de otra manera podemos mal interpretarlo.
Y usualmente los proverbios están muy apegados a temas de vida y por lo tanto enfatizan leyes naturales. Claramente la famosa ley de que se cosecha lo que se siembra, que es una ley inclusive detallada en la escritura. Pero recordemos que sobre todo el libro de proverbios, el conjunto de proverbios que está allí, lo que son es un conjunto de consejos preciosamente escritos por el rey Salomón, donde él se identifica como padre y están dirigidos a su hijo. Entonces, uno lo puede tomar porque recordemos que Salomón en una ocasión pidió sabiduría y se le dio toda la sabiduría, el Señor le dio toda la sabiduría y lo hizo el hombre más sabio del mundo. Y lo que estamos leyendo allí es algo que escribió el hombre más sabio del mundo, cuya sabiduría fue dada por el Señor. De ahí que el libro de los Proverbios es canónico porque se sobreentiende y es evidente que la sabiduría de Salomón no era de él mismo. Entonces uno puede sobreentender que el libro de los Proverbios claramente es un libro inspirado. En los Proverbios también hay que hacer distinciones muy claras entre conocimiento y contenido. El contenido lo hacemos por observación. Entre entendimiento y comprensión, una cosa que entendamos lo que dice, otra cosa que comprendamos el mensaje, y por lo tanto hay que interpretar, hay que tomar, sacar el significado, ¿verdad? Porque una cosa es entender algo y otra cosa es interiorizarlo. Y posteriormente, entender la sabiduría, que tiene que ver con el conocimiento entendido y vivido. En otras palabras, lo que observé e interpreté, ¿cómo lo aplico? Hay una definición que me gustaría dejarles, que a mí me ha gustado siempre esa definición de sabiduría y creo que es apropiado y pertinente dárselas ahora. Sabiduría es el conocimiento aplicado oportuna y correctamente. De nuevo, sabiduría es el conocimiento aplicado oportuna y correctamente. Dicho de otra manera, sin conocimiento no hay sabiduría, pero con el solo conocimiento tampoco la hay. Es sabio aquel que toma el conocimiento, lo aplica oportunamente, o sea, en el momento correcto, y lo aplica correctamente, en otras palabras, de forma pertinente. Entonces, sabio es el que aplica el conocimiento de forma correcta y oportuna. El libro de los Proverbios y la literatura sapiencial es literatura de sabiduría, está llena de figuras literarias y no, por lo tanto, no se debe interpretar generalmente de forma literal. Y sin duda alguna, y utilizando los proverbios, el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1 en el versículo 7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí viene la enseñanza uno adquiere conocimiento a través de la enseñanza y uno lo aplica correcta y oportunamente. Ahora bien, desde la perspectiva estrictamente bíblica, nosotros no podemos ser sabios si no tenemos delante de nosotros y sobre todo al Señor enseñándonos, aconsejándonos, a su espíritu guiándonos, a su espíritu iluminándonos para interpretar la escritura y aplicarla a nuestra vida diaria. Recordemos que para nosotros los cristianos, la escritura es nuestra norma de fe y conducta. Eso quiere decir que creemos en lo que la Biblia dice y nos conducimos
como la Biblia dice. Entonces, en nuestra conducta, de nuestra conducta, nos hacemos altamente dependientes de la sabiduría, porque es el conocimiento que nos da la Escritura aplicado correcta y oportunamente. Vean qué importante que es este tema de la sabiduría. Bien, pasemos ahora a poesía. La Biblia está llena de poesía y no es de aquella poesía que estamos nosotros acostumbrados. Es poesía hebrea, poesía de aquellos pueblos. Entonces, la poesía en términos generales utiliza mucho las figuras literarias también. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje figurativo, con las figuras literarias. Y siempre, este es un consejo que hemos dado desde siempre, buscar los paralelos para determinar el sentido. No importa cuál género literario estemos estudiando o cuál texto estemos estudiando, siempre hay que fijarse si hay lenguaje figurativo y si hay paralelos. Eso lo van a encontrar en todos los consejos o normas o leyes o principios de hermenéutica y de exégesis. Siempre hay que fijarse en el lenguaje figurativo y en los textos paralelos. La poesía hebrea, a diferencia de otras, no solamente hace rima lingüística, sino que también rima ideas, rima conceptos, pensamientos e imágenes. De ahí que no es tan sencilla. Uno puede pasar por ella con mucha liviandad y dice, mira qué bonito, y siguió adelante, pero si de verdad quiere profundizarla, tiene que empezar a ver esas rimas de ideas y conceptos. Los del Medio Oriente son particularmente pictóricos. A ellos les encantaba hablar pintando figuras con su lenguaje. De hecho, cuando vamos a ver el lenguaje apocalíptico, nos vamos a encontrar con ese tipo de lenguaje. Pintan con su lenguaje cuadros completitos. Y a veces, cuando leemos el Apocalipsis, entendemos que el Apocalipsis se escucha porque sonó un trueno, se huele porque dice, olía azufre, y se ve porque dice, y apareció una figura por ahí. Entonces la poesía hebrea es muy rica, ¿verdad? Y lo otro que tenemos que tener siempre presente es cómo en la poesía hebrea la línea número 2 del verso impacta la línea número 1. Siempre tienen una correlación. Veamos el proverbio 9 que está en forma de poesía. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Siguiente línea. Corrige al sabio y te amará. Entonces, de alguna manera el proverbio de forma poética nos está diciendo, el escarnecedor no va nunca a aceptar una reprimenda, más bien te va a aborrecer, te va a rechazar y lo vas a perder. Sin embargo, el sabio siempre está abierto a corrección y como resultado de eso te va a amar. También usualmente la segunda línea dice algo acerca de la primera. En algunas ocasiones repite la misma idea, en otras ocasiones la contrasta. Siempre tienen una relación una a la otra, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Verdad? Hay una relación entre sabio y justo que habría que hacer, una correlación allí, ¿verdad? Y el justo aumenta su saber y el sabio será más sabio. O sea, siempre hay una relación entre las líneas 1 y 2. Pero usualmente el verso completo anda buscando una verdad. Y esa verdad la va a distribuir entre sus líneas, pero esas líneas nunca se van a romper. Siempre hay una secuencia que nos va a llevar a esa verdad. Y en algunas ocasiones hay una mención explícita como la ley de causa y efecto. Volvamos arriba. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Ahí hay causa y hay efecto. Corrige al sabio y te amará. Ahí hay causa y hay efecto. A través de una corrección se recibe amor. En el otro lado,
no, evite una reprensión y así no lo aborrecen, ¿verdad? Hay una correlación causal allí. La segunda línea explica o enfatiza la misma verdad. Eso ya lo dijimos, perdón. Y hace un contraste o comparación que también lo dijimos. ¿Dónde encontramos nosotros lenguaje poético? Bueno, a ver, los salmos claramente es poesía, y es poesía en muchísimos de ellos, la gran mayoría es poesía cantada, pero sigue siendo poesía. El libro de Job, los proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, y en algunos textos de los libros de los profetas, como el libro del profeta Isaías. ¿Hay que tener particularmente cuidado con la poesía? Yo diría que no. Yo diría que hay que disfrutarla, hay que armonizarla, hay que leerla como aplicándole un poquito de armonía, ¿verdad? Como cuando uno lee un verso, que entendemos que la línea 1 y la línea 2 se conectan, entonces hay que leerlo seguidito, ¿verdad? Y disfrutarla. La poesía es para disfrute. Yo dejé adrede espacio hoy porque sé que probablemente vaya a haber varias preguntas, y no quise entrarle a la siguiente lección o traerme temas de allá que son epístolas, símbolos y números, que es mucho más extenso, con el propósito de abrirles a ustedes el espacio para preguntas. Entonces déjenme abrir los micrófonos. Perfecto, ya tengo todos los micrófonos abiertos. Me imagino que tendrán varias preguntas. ¿Alguien? Adelante. Adelante. ¿Alguna duda? Si no tienes duda, no tienes duda. Hola. Sí, sí, Laura y Juan Carlos. Laura y Juan Carlos. Se oye muy mal. Parece que están tocando el micrófono o algo alrededor de él. Se oye como una fuente. Sí, el comentario es don Orlando. La parábola de Lázaro y el rico. Sí, esa parábola ha sido de mucha discusión de que si es doctrina, de lo poco que hemos oído sobre la eternidad, la vida. Ok. Voy a ponerlo en mute para que no me suene ese ruido. Sí, no era usted. Voy a ponerlo que todo. Ok. La parábola del rico y Lázaro. Esa parábola, a ver, en efecto, se ha usado mucho doctrinalmente para hablar del lugar a donde vamos todos nosotros después de morir, mientras tanto viene el juicio. De hecho, sea de paso, yo la he usado esa parábola. Yo les decía que, voy a ver si puedo devolverme al tema de parábolas aquí, que la parábola sirve para ilustrar una doctrina, ¿verdad? Las parábolas en realidad no hacen doctrina, sino ilustran una doctrina. Y esa parábola en particular del rico y Lázaro está llena de cosas. A ver, hay gente que podría decir, vio que los ricos van a ir a quemarse allá abajo. No, los ricos no. Los desconsiderados sí, pero los ricos no. O los ricos cuyo Dios es su dinero, sí, pero no todos los ricos dioses, el dinero es su Dios.
Entonces, de nuevo hay que tener cuidado en esas generalizaciones. El mendigo, Lázaro, fue a parar al seno de Abraham, que es una forma de decir el paraíso, y entonces eso quiere decir que todos los mendigos van a ir allá porque los pobres después van a ser ricos. No, hay mendigos bien malos, hay mendigos que no van a ser arrepentidos, hay mendigos que no se van a salvar, así como hay ricos que sí se van a salvar. Entonces, usar la parábola para generalizar que todos los ricos se pierden y todos los mendigos se salvan, no está bien. Habrá ricos que se salvarán y habrán ricos que se perderán y habrán mendigos que se perderán y mendigos que se salvarán, porque ni la riqueza es siniestra por sí misma, ni la mendicidad es favorable para la vida eterna por sí misma tampoco. Recordemos que somos personas las que vamos a ser juzgadas, somos personas las que el Señor salva desde la cruz, independientemente de nuestra condición económica o social. Entonces, también usar esa parábola para emitir esa clase de doctrinas tampoco se vale. Lo tercero que se ha usado esa parábola mucho es para decir, hay un lugar que se llama el Hades o el Seol, que es el lugar donde van a parar los muertos. Bueno, el Hades y el Seol es una figura, el Señor está citando una figura del Antiguo Testamento. Y en realidad está citando una figura ancestral que no solamente la menciona la literatura del Antiguo Testamento, sino también otras religiones y otras costumbres. Había Hades en la Grecia antigua. Entonces no tiene por qué asustarnos que se mencione el Hades o el Seol allí. Lo que se explica en la doctrina judía es que el Hades o el Seol es el lugar de espera de los muertos. Pero eso no es porque el Señor lo enseña en la parábola del rico y Lázaro, es porque es una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento. Allá va a parar los muertos. Lo que sí el Señor nos ilustra es que no todo el lugar es uno solo o no todo el lugar parece igual, sino que Él nos ilustra que parece ser que hay un lugar que es agradable y otro lugar que es muy desagradable y que hay una gran división de forma tal que los que están en el desagradable no pueden pasar al agradable y los que están en el agradable no pueden pasar al desagradable. También nos ilustra que de allí no se puede devolver a la tierra, hablar con los vivos. Entonces, de alguna manera el Señor nos está ilustrando que el tema de los fantasmas no existe, porque el que murió, murió. Mucho más adelante hay una confirmación doctrinal en el libro de Hebreos que dice que después de la muerte es el juicio. Entonces entendemos que podríamos derivar no solamente del rico y Lázaro, ¿verdad? Sino empezar a investigar en toda la escritura, como por ejemplo, cuando el Señor le dijo al ladrón, en verdad hoy estarás conmigo en el paraíso, que hay algún lugar allí, porque el Señor ve que interesante, no le dijo en la Nueva Jerusalén o en el cielo, le dijo en el paraíso, que hay algún lugar allí para los muertos que mueren en el Señor, o el lenguaje paulino, que duermen en el Señor, donde se va a estar a la espera de los eventos finales. Recordemos que también la Biblia nos enseña que el Señor va a regresar en segunda ocasión con sus santos, y por lo tanto uno podría empezar a ligar una cosa con la otra, abriéndose a toda la escritura, diciendo, bueno, que ese lugar va a quedar vacío cuando el Señor regrese a la tierra. Va a pasar 1000 años, si uno tiene la corriente de interpretación premilenialista, van a pasar 1000 años, después va a venir el juicio de los incrédulos van a ser juzgados y condenados, y aparecerá la Nueva Jerusalén, donde vamos a habitar todos aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vean cómo me fui. Me fui desde la parábola del rico y Lázaro hasta Apocalipsis 21. 20 en el juicio de los incrédulos y 21 en la Nueva Jerusalén. Entonces uno dice, ok, ahí están el rico y Lázaro. Interesantemente a Lázaro lo identifica el Señor como el nombre y al rico no. Entonces esos son detalles
Volvamos al punto, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se detenga tanto en los detalles. Uno diría, ¿y por qué al rico no le dice por nombre y a Lázaro sí le da por nombre? Quiere decir que el nombre de Lázaro estaba escrito en el libro de la vida y el del rico no. Y puede empezar uno a elaborar sobre esos detalles que no tienen sentido en esa parábola en particular. Sería interesante que ustedes me comentaran cuál creen ustedes que es la idea principal en la parábola del rico y Lázaro, para hacer un poquitito de ejercicio alrededor de esto. ¿Qué creen ustedes? Ahí veo a Dunia. ¿Cuál será el detalle principal o la verdad principal que enseña la parábola del rico y Lázaro? Buenas. ¿Perdón? Casi no se le entiende. Don Rolando, ¿me escucha, don Rolando? Sí, lo escucho perfectamente. Ok, la indiferencia es el detalle ahí en esa parábola, porque el rico no era malo, lo que pasa es que fue indiferente con respecto a Lázaro, nada más lo veía, lo conocía por nombre y de todo, pero ya y nunca lo trató de tú a tú. Ok, ¿alguien más? Sí, claro, pero también te hace a la vida eterna, obviamente. Inclusive hay una parte donde Lázaro, no, el rico le dice que permita ir donde se servirle, pero le dice, aunque Moisés vaya, ustedes tienen, y a los ¿verdad? Nada más escuchando. ¿Alguien más? Yo creo, don Rolando, que también habla de la justicia divina. La justicia divina llegará. Ajá. La justicia divina. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo con el Seol? Que es un lugar de castigo. No necesariamente porque Lázaro estaba ahí también. Ok. Seol. Uh-huh. Un lugar de espera. Ajá. Son paralelos. En hebreo y el AS es en griego, de muertos. ¿Ustedes cómo termina la parábola? ¿Cómo? ¿Qué le dice el rico a Abraham? Que le permita ir a sus hermanos para decirle del lugar donde él está, para que no lleguen a ese lugar donde está él. Si en realidad le dice que mande a Lázaro. Sí, es correcto, sí. Se los voy a leer para que vean cómo esta es una conclusión de la parábola, o sea, perdón, no una conclusión. El Señor termina la parábola con esto y uno podría decir, mira, ¿por qué la terminó así? Se las voy a leer. Sí. Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo,
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y el Señor termina la parábola aquí. No le agrega más. Qué curioso, tiene que ver con la escritura. ¿O no? ¿Sí? La afirmación del Señor es interesantísima. Ellos no se van a convencer, así vean que un muerto resucita. Correcto. ¿Qué es lo único que tienen ellos para salvarse? La escritura. Le dice, aunque los muertos resuciten, ellos no van. A Moisés y a los profetas tienen. Entonces, tenemos ahí otra enseñanza extra. O sea, hay allí temas como la periferia, ¿verdad? El tema del Hades, el tema de que hay un lugar ahí ardiente, hay otro que es el seno de Abraham y donde está Lázaro cómodamente. Vemos que el rico no tiene misericordia y fue a parar ahí. Veo que Lázaro está en el seno de Abraham, pero no nos dicen nada de Lázaro, salvo que era pobre. No nos dice que se arrepintió, no nos dice que era creyente, no nos dice nada. Está allí y parece ser que Lázaro está salvo, ¿verdad? No sabemos por qué ni cómo se salvó. Por lo tanto, ese no es un tema central de cómo se salvó Lázaro. Lo que sí sabemos es que el rico era egoísta o indiferente, pero eso no lo hace diferente a todos nosotros que somos egoístas e indiferentes. Pero ahí fue a parar. Y nos dice también que el rico estaba muy preocupado por sus hermanos que todavía estaban vivos porque él no quiere que sus hermanos lo acompañen en el tormento. Y el Señor termina la parábola diciendo, Abraham, diciéndole al rico, mira, perdón, pero aunque alguien se levante de entre los muertos, no hay manera de que ellos se salven, porque uno podría decir, porque así lo dice el Señor, porque para eso tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, ¿qué podríamos concluir nosotros? Es a través de la escritura que nosotros entendemos las formas o la forma o la manera en que el ser humano se puede salvar. Hay también claramente un montón de detalles muy importantes, pero yo diría que tiene que ver con salvación y condenación, sin que el Señor especifique el tema de la condena, pero sí especifica el tema de la salvación. Don Rolando, yo tengo ahí dos preguntillas, pero no tienen que ver con el tema. Dale, a ver. Ok, la primera es que leyendo Ezequiel, Ezequiel casi nadie lo toca y en el capítulo primero, al final del capítulo, habla de cómo se ve la gloria de Dios. Es el único lugar donde yo he visto que la presencia de Dios, como se le muestra a él, es de esa manera, con medio de ruedas de fuego y todas esas cosas. Entonces viene que a mí hay algo ahí que no entiendo. Y lo otro es que hablando de muertos, cuando nuestro Señor muere en la cruz, que se rasga el velo del templo y todo eso, en Mateo dice que los muertos a los que habían muerto en Cristo, resucitaron de sus tumbas. Y se fueron a caminar por la ciudad. ¿Perdón? Y se fueron a caminar por la ciudad. Pero al tercer día, ¿verdad? Tengo entendido. No, cuando Jesús murió. Cuando él murió, ok, pero ya, eso es una muestra del poder de Dios y de todo, y para muchos sí, eso lo ignoraron. Entonces, hay dos cosas ahí. Yo, en Ezequiel, la única manera que veo la presencia y la gloria de Dios, pues, de esa manera que se presenta así, solo ahí, en esa visión. Y lo de que los muertos se levantaron de sus tumbas, casi nadie habla de ese tema, casi nunca tocan esos temas. Sí, ok, bien.
Empecemos por el texto de Ezequiel. Se los voy a leer a todos para pasarlo así rapidito, desde el versículo 4 en adelante, que dice: miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. Bronce refulgente, ¿no se acuerdan ustedes que bronce refulgente eran los pies del Señor cuando le apareció a Juan, cuando le dio el Apocalipsis? Dice: y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. A mí me recuerdan esos 4 seres vivientes, otros 4 seres vivientes que menciona alguien allá capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad, Juan? Que dice que vio 4 seres vivientes. Estos seres, su apariencia había uno parecido a seres humanos, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro que centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y sigue adelante describiendo los seres vivientes. Vamos a ver si llego al versículo 15, que dice: mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo junto a los seres vivientes de los 4 lados, el aspecto de las ruedas y su estructura era semejante a color de crisólito, etcétera. Eso es un texto bastante largo. Déjenme ver si llego a la Shekinah. Sigue con los seres, aquí está. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, era como el sonido de muchas aguas. Eso suena a Pentecostés, el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre. Había una bóveda. Ok, aquí viene el que me interesaba, porque también lo vemos en Daniel, en una descripción que hace Daniel del trono de Dios, y lo volvemos a ver en una descripción que hace Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice: sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Dice: y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella alrededor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en el día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Y esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Usualmente a la gloria de Jehová hay una palabra hebrea que la caracteriza, que se llama Shekinah. En hebreo es Shekinah. Esa es la manifestación de su gloria, y usualmente se reconocía así por nube, como vapor de agua, que llenó el templo cuando Salomón lo inauguró, y era muy común la manifestación de la gloria de Dios de esa manera, y que en el hebreo se le llame de esa forma. La visión de Dios y del trono de Dios y de los seres vivientes alrededor de Dios se repite. Sale en Ezequiel sale en Ezequiel, a ver, sale en Isaías, capítulo 6 de Isaías, vuelve a salir en Ezequiel, vuelve a salir en Daniel y vuelve a salir en Apocalipsis. Hay detalles comunes en todas esas apariciones o en todas esas visiones que lo que nos hacen es representar de alguna manera, si es que es representable, la gloria de Dios. Es como una suerte de revelación gloriosa de Él. Hay una palabra en teología que se llama epifanía, que es una manifestación gloriosa, y es como extática, ¿verdad? Es como de éxtasis, que los profetas, tanto Ezequiel como Isaías, Daniel y Juan, los 4, lo vieron desde una perspectiva un tanto diferente en algunos detallitos, pero tiene muchísimos denominadores comunes. Lo tenemos en esos 4 textos. ¿Cuál era el otro? Mateo, la de la resurrección de los muertos, cuando Cristo murió, se sentaron en sus tumbas. Sí, vean, el tema de todo lo que ocurrió, o todo lo que aconteció antes de que Jesús muriera y después de que Jesús murió, es un tema
interesantísimo que hay que verlo a la luz de la muerte y resurrección de Cristo y estudiarlo a fondo. Porque algunos de esos eventos fueron profetizados desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo la oscuridad desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Nadie habla de ella. La gente habla de cuando murió Jesús, pues todo se puso oscuro. Y nadie dice, bueno, pasaron a oscuras un rato, ¿verdad? Un rato grande. Dice que hubo un gran terremoto. Y dice que el velo se rompió de arriba a abajo para que nadie le quede duda de que fue un acto milagroso, porque ese velo solo se pudo haber roto por seres humanos de abajo para arriba, porque era muy alto. Entonces dice, específicamente el velo se rompió de arriba a abajo. Y salen un montón de muertos a caminar por la ciudad. Eso es correcto. Yo creo que la gente le da miedo hablar de ese tema, porque un incrédulo podría burlarse de eso. Pero yo no veo por qué les da miedo hablar de ese tema. Sí, claro, el Señor tiene todo el poder de levantar de los muertos. Alguien me preguntó una vez, ¿y qué se hicieron esos muertos? La Biblia no dice, se tienen que haber muerto otra vez. O el Señor se los llevó para los cielos. La Biblia tampoco dice cómo murió Lázaro, que también fue resucitado. Debe haber muerto, porque no sé, a ver, es especular. Si la Biblia no nos dice qué pasó con ellos, nosotros tampoco podemos afirmar qué pasó con ellos. Pero solo hay dos posibilidades. O el Señor los traspuso, o sea, se los llevó tal cual a los cielos, o volvieron a morir. Pero que los muertos anduvieron caminando por ahí, anduvieron caminando por ahí. De eso no cabe la menor duda. La Biblia lo explica y eso no es ninguna figura literaria. Eso es un texto que describe y detalla los hechos que acontecieron en el proceso de tormento y muerte de nuestro Señor. Hubo oscuridad, se rasgó el velo, hubo un gran terremoto y se levantaron los muertos y se pusieron a caminar por la ciudad. Yo estoy de acuerdo con vos. La gente no habla de esto. No entiendo por qué no habla de esto. Y lo que es más, sería interesantísimo hacer un estudio bíblico específicamente de los hechos que acontecieron a partir de la crucifixión de Jesús. Sería interesantísimo hacerlo. Hagámoslo. Hagámoslo en este curso. Más adelante, déjenme ver en cuál lección. Ya les voy a decir. Vamos a ver. En la lección, en la 12, la última, que hablamos de estudios bíblicos, sermones y errores comunes, podríamos, entre la 11 y la 12, que todos ustedes, por separado, redactaran un estudio bíblico de lo que aconteció en la cruz, antes, durante y después de que Jesús murió. Y lo sometemos a conocimiento de todos, y yo les prometo incluirlo dentro de los estudios bíblicos de unánimes que tenemos publicados en el website, para que una vez que lo hayamos todo afinado y todo bien, y que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo se sienta cómodo, para publicárselo al mundo y que la gente aprenda. Me parece excelente y Juan Carlos, de verdad, mil gracias. Muy bien. Don Rolando. Sí, adelante, Yesenia. Sí, Rolando, vieras que yo sí le pido por favor que si me podría explicar lo que es doctrina, porque vieras que no la logro entender, no la logro identificar en la Biblia, en los pasajes y demás, no la logro entender. Ok, con mucho Entonces, gusto. a ver si me ayudas. Gracias. Con mucho gusto. La forma más fácil de identificar doctrina, puede haber un montón de doctrinas. La forma más fácil de identificar doctrina es entender, permítame aquí, a ver, ok. Identificar doctrina es pensar en doctrina como una enseñanza. La doctrina es enseñanza. Entonces, cuando hablamos de textos doctrinales, son textos que nos enseñan una doctrina bíblica importante, porque ahí ya hacemos una primera identificación. Por ejemplo, hay una
materia en teología, cuando uno va a los seminarios teológicos, hay una materia que se llama teología sistemática. La teología sistemática lo que hace es enseñarle a uno en un curso las principales doctrinas cristianas. En otras palabras, las principales enseñanzas. Entonces podríamos decir, a ver, háblame de la doctrina de los ángeles. Y lo que yo respondería es, la Biblia de los ángeles enseña A, B, C, D, F, G. Háblame de la doctrina de la Trinidad. Bueno, la Biblia en relación a la Trinidad enseña lo siguiente. A, B, C, D, F. Háblame de la doctrina de la salvación por fe. Bueno, la doctrina de la salvación por fe es esta y esta y esta. En otras palabras, una declaración doctrinal es de una enseñanza que está en la Escritura como un principio de enseñanza general, llamémoslo de alguna manera, porque hay doctrinas de todo tipo. Lo que es más, hay falsas doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no era divino, que Jesús era un ser creado. Esa es una enseñanza de los testigos de Jehová. Podríamos llamarle de la siguiente manera: la doctrina falsa del Jesús, del Hijo de Dios creado. Llamémosle de alguna manera. Entonces, doctrina en realidad es enseñanza. Hay doctrinas pequeñitas. Por ejemplo, usemos lo que veníamos discutiendo, o más bien conversando, de la parábola del rico y Lázaro. La doctrina del Hades o la doctrina del Seol. ¿Cuál es la enseñanza que me da la Biblia del Hades y el Seol? ¿Qué enseña la Biblia del Hades? Bueno, que es un lugar donde van a parar los muertos. Eso es lo que me enseña la Biblia. Entonces alguien va a decir, madre, decime cuál es la doctrina del Hades. ¿Ve? La Biblia lo que enseña es A, B y C. Es donde van los muertos a esperar el juicio. ¿Verdad? ¿Qué sería una doctrina falsa? ¿Qué sería una enseñanza falsa? Que todos los ricos se condenan. Adelante. Buenas noches, don Orlando. Hablando de eso mismo, de doctrina, es muy importante identificarla. Por ejemplo, citando los libros apócrifos. Ajá. En Tobías creo que se enseña un método para echar fuera demonios con un pescado, no sé qué, y nosotros conocemos doctrinas sobre, podremos identificar inmediatamente que ese libro no tiene con la inspiración divina. Bueno, pero qué bien que estás diciendo eso, porque, a ver, como doctrina es enseñanza, el libro está enseñando algo que a los creyentes lo que pasa es que a mí me cuesta mucho hablar de los católicos, porque los católicos son en realidad poco doctrinales y muy dogmáticos. Déjenme decirles a qué me refiero con eso. A ver si ya. Los católicos no son muy duchos, digamos, en doctrinas. Ellos conocen muy poco sobre toda su teología y por lo tanto uno no puede decir, por ejemplo, que los católicos que tienen como canónico el libro de Tobías creen en esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La forma de sacar demonios que enseña el libro de Tobías. La doctrina, a diferencia del dogma, el dogma de fe es una manifestación de la Iglesia católica, o cualquiera que fuera, pero hablemos de los dogmas de la Iglesia católica, que se emana ya sea de un concilio o ya sea del Papa cuando habla ex cátedra, donde él está inspirado por el Espíritu Santo y ellos lo que dicen es que tiene el mismo rango del testimonio apostólico y por lo tanto lo que el Papa habla, cuando habla inspirado por el Espíritu Santo, tiene carácter escritural. Entonces eso se convierte en un dogma de fe. Eso quiere decir que es una adición al cuerpo escritural que es la Biblia más dogma. En el caso nuestro, nosotros no aceptamos esos dogmas
Y por lo tanto, ninguna doctrina que se derive, o sea, ninguna enseñanza que se derive de los dogmas, nosotros la vamos a aceptar. Pero si puedo definir doctrina en muy pocas palabras, es enseñanza. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña la Biblia? Cuando hablamos de doctrina bíblica, lo que estamos hablando es ¿qué me enseña la Biblia? ¿Verdad? El uso de la palabra doctrina también, por ejemplo, en derecho, se usa más bien como principios. Se hace como una suerte, se usa como sinónimo de el principio de tal cosa. Pero cuando hablamos de teología o cuando hablamos de la escritura, cuando hablamos de la Biblia, entendamos, por favor, doctrina como enseñanza bíblica, ¿verdad? Hay doctrinas mayores o doctrinas menores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es una doctrina de las importantes, ¿verdad? De las doctrinas que son como columnas que sostienen nuestra fe. El Dios uno, un ser en tres personas, el nacimiento virginal de Cristo, el que Jesús era la segunda persona de la Trinidad que se encarnó en un ser humano, en que cuando Él murió esa muerte fue expiatoria, por lo tanto todos nuestros pecados fueron pagados en esa cruz por Él. La doctrina de la resurrección, o sea, la enseñanza que nos da la Biblia sobre cómo nuestro Señor resucitó al tercer día. La doctrina de la ascensión de Jesús, cómo la Biblia nos enseña que Jesús 40 días después ascendió a los cielos. La doctrina de la segunda venida, esa la podemos aprovechar para decir, hay varias. Hay gente que dice que la segunda venida va a ser anterior al milenio del que habla Apocalipsis 19. Hay gente que dice que la segunda enseñanza es, la segunda venida de Cristo, perdón, es posterior al milenio. Ya hay gente que dice que el milenio no existe. Entonces, en la doctrina de la segunda venida de Cristo se abre en tres interpretaciones diferentes. Pero que hay una segunda venida de Cristo, hay una segunda, nadie la discute, la segunda venida de Cristo. Si queremos hacer una declaración doctrinal de la segunda venida de Cristo es, el Señor vendrá en una segunda ocasión como el león de la tribu de Judá. Alguien pregunta, ¿cuándo? Bueno, entonces ahora sí abramos las posibilidades, pero la doctrina es que sí va a venir. O sea, la enseñanza bíblica es que sí va a venir. Esas son las grandes doctrinas. Hay otras, más, tal vez menos, es que yo no diría importantes, tal vez menos destacadas. Por ejemplo, la doctrina del bautismo de infantes. La doctrina del bautismo de infantes. Hay gente que dice que ninguna denominación protestante acepta el bautismo de infantes. Equivocado. Los presbiterianos aceptan el bautismo de infantes. No solamente los católicos, también los presbiterianos. Y ellos tienen una doctrina de bautismo de infantes. Ahora, en la Biblia uno podría hacer una afirmación del bautismo de la siguiente forma. No hay en el Nuevo Testamento un solo caso donde un niño es bautizado. En la declaración de Jesús de la Gran Comisión dijo, id por todo el mundo, ¿verdad? Hacer discípulos, no dijo hacer conversos, dijo hacer discípulos, por lo tanto eso implica que la conversión no es suficiente, que hay que discipular. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno tiene que suponer que para que usted se bautice tiene que ser discípulo. Y un chiquito no puede ser discípulo. Entonces uno dice, la doctrina bíblica del bautismo tiene que ver con el bautismo de discípulos. Por lo tanto, eso excluye dentro de nuestra doctrina el bautismo de infantes. Entonces, doctrina, Sandra, es enseñanza bíblica, ¿verdad? Y ahí aprenderemos a ver cuáles son las grandes enseñanzas, ¿verdad? Las que cubren toda la escritura, la omnipotencia de Dios, la doctrina de la omnisciencia de Dios. O sea, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el conocimiento divino? Nos enseña que Dios todo lo sabe. La doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué nos enseña esa doctrina?
Desde la Escritura Dios dice que Él no cambia, que Él es inmutable, porque Él no, si uno cambia, o para mejorar o para empeorar. Y Dios no empeora porque es perfecto, y Dios no mejora porque es perfecto, por lo tanto no cambia. La doctrina de la inmutabilidad de Dios lo que nos enseña es que Dios no cambia. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Ok. Ahora, Yesenia, más bien, que me había preguntado. Sí, Sí. a repasar bastante versículos para irla poniendo en práctica, por así decirlo, porque sí, según yo era solamente como un término o algo enfocado, pero al decirlo, son varios, como de ángeles y de varias historias de lo que estabas mencionando. Es que según yo era algo que eran solamente, como quien dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según yo, eso era doctrina. No, en la materia esta de teología sistemática, si usted ve los libros de texto, son 2 tomos así de este tamaño grandotes que están llenos de doctrina, pero llenos. Y la teología sistemática lo que hace es abarcar de forma sistemática todas las doctrinas bíblicas, que son un montón. Ahora, doctrina es un término usualmente aplicado por teólogos. En la mayoría de las ocasiones, para el que no es un teólogo, usualmente le llama enseñanza. La enseñanza de la Trinidad, pero no nos pongamos muy sofisticados, son las 2 cosas juntas. Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la enseñanza bíblica, ni más ni menos. Okay. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? Don Rolando. Ahora sí, Sandra. Sí, volviendo a la parábola de Lázaro y el rico, sí. Es que me llamó mucho la atención lo que usted nos hizo ver acerca de la palabra. Es que está clarísimo, pero yo no lo había visto. No lo había visto. Es más, nunca he escuchado que nadie lo predique de ese texto, sinceramente. Pero entonces hay que tener mucho cuidado porque hasta se ha dicho entonces que si practicamos misericordia vamos al cielo automáticamente y eso sería como decir que la salvación es por obras, o me equivoco. Es peligroso. Eso es correcto. Eso es correcto. Vea lo que, bueno, que he dicho, usamos ese ejemplo. Vea lo que lleva a una mala interpretación. Lleva a una mala doctrina. Okay. Volviendo ya sería al tema doctrinal. ¿Cuál sería la mala doctrina? De que hay que ser misericordioso para ir al cielo. Ajá. Y el énfasis está en la palabra, y me encanta lo que usted dijo, el énfasis está en la palabra, porque es lo que dice Romanos, ¿cierto? Bueno, esta es la fe que predicamos, arranca Pablo por ahí, ¿verdad? Y ahí habla de cómo es que nos salvamos, y después al final dice que dichosos son los, benditos los pies de aquellos que predican la palabra de Dios, y dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo se conecta. Exacto. Le agradezco muchísimo porque vieras cómo me enganchó con eso, me encanta. Bueno, qué dicha, me alegra mucho, Sandra. Bien, si no tenemos más, 1000 gracias a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8. De hoy en 8 va a ser muy interesante. Epístolas, símbolos y números. Y nos vamos a entretener bastante. 1000 bendiciones a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, ok, chao. Gracias.